Bienvenidos a este diálogo libre que llega a ustedes vía República Libre, que es un movimiento que busca expandir la libertad en todos los sentidos de República Dominicana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Yacel Román. Yacel es abogado, es ex viceministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana en esta gestión del gobierno de Luis Abinader y es precandidato a diputado en la circunscripción 1. Cuéntanos, Yacel. Nosotros siempre a los invitados les preguntamos una pregunta que para nosotros es esencial y es ¿qué es la libertad para Yacel Román? Claro, lo primero que tengo que hacer es agradecer esta invitación de República Libre para el Diálogo Libre, que es una iniciativa que la verdad me alegra bastante toda vez que enfoca la discusión en un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero no por eso deja de ser fundamental, vital para la salud de una nación como lo es la República Dominicana. Ese tema, desde luego, es la pregunta que me acabas de hacer. ¿Qué es la libertad? Desde luego, eso puede tener más de una definición, pero yo buscaré explicar lo que es para mí la libertad. Eso se refiere a lo que son las oportunidades para la libre búsqueda de la felicidad. ¿De qué me refiero con libre búsqueda de felicidad? Es decir, no necesariamente Carlos y yo tenemos la misma meta, no necesariamente Carlos y yo tenemos los mismos talentos y no necesariamente tendremos el mismo resultado, pero cuando existe lo que es la oportunidad para buscar nuestra felicidad libremente, yo creo que ahí es que se concentra el concepto de libertad. Una libertad que desde luego tiene que venir con la igualdad ante la ley, porque cuando existe entonces un poder coercitivo que decide y define quiénes son ganadores y perdedores, ahí no hay libertad. Cuando existe un Estado que impone cuáles son los resultados, ahí no hay libertad. Entonces, ¿qué promueve Yacel Román? ¿Qué es aquello en que creo y qué es lo que me mueve? Pues la limitación del poder para circunscribir el Estado a lo que es su función real, que es forjar este nivel de institucionalidad en el sentido de que pueda haber, desde luego, la inversión necesaria para el desarrollo de una nación, que pueda haber la seguridad necesaria para la paz, pero desde luego que pueda haber lo que es un libre desarrollo del talento de cada quien. Los estados que han asumido esto como sus valores son los que más éxito han logrado a lo largo de la historia y eso es lo que yo promuevo para República Dominicana, es lo que muchas más personas promueven para República Dominicana y entiendo que este es el momento de llevarlo no solamente a los centros de pensamiento y no solamente a las universidades, sino más aún llevarlo al Congreso Nacional con una voz que asuma el concepto de libertad en la base de su accionar legislativo. Por eso me presento, en eso creo y es por ello que le pido el apoyo a todo aquel que se considere liberal en el sentido real de la palabra. Siempre que se habla de los liberales participando en la política, siempre viene la pregunta, ajá, pero nunca ha llegado el liberalismo al gobierno, ¿por qué va a llegar ahora? Entonces, realmente tú piensas, entonces, tú que eres experto en relaciones exteriores, ¿cuál ha sido el desempeño del liberalismo en los gobiernos reales, en la historia de Latinoamérica? Para empezar por ahí. Europa sabemos que tiene otro recorrido más extenso. Claro, hay que ponerse en el contexto de lo que ha sido el liberalismo a lo largo de los años y cómo eso ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo. Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo el liberalismo, ¿a qué se refería? Era más que todo un límite al poder monárquico, poder absolutista. Después absolutismo que cae en todo sentido, vamos a decir que limitado, vimos que el liberalismo se enfocó más que todo en lo que era la legislación que permitiera la libre competencia. Más adelante vimos que entonces el liberalismo era un combate hacia el mercantilismo, pero el mercantilismo de aquella época. Después, más adelante, entonces, el liberalismo se enfocaba más que todo en la democracia, que no quería decir necesariamente antimonarquía, pero sí en la democracia. Y había entonces ya un liberalismo que ante todo defendía la propiedad privada en comparación con el marxismo, que entendía que debía colectivizar, es decir, expropiar todo tipo de actividad privada. En el siglo XX comenzamos a ver una lucha distinta, porque entonces los conservadores, que durante mucho tiempo eran el rival natural del liberalismo, al punto tal que el concepto izquierda y derecha no era socialismo
contra capitalismo, era estatismo contra liberalismo. No es sino hasta que Marx publica en Capital el Manifiesto Comunista que él define a liberales y a conservadores como la derecha. Con entonces esta innovación, el liberalismo comienza a retroceder como propuesta política. Sin embargo, los liberales encuentran espacio en anteriormente segmentos conservadores. No es lo mismo el Partido Conservador de Margaret Thatcher que el Partido Conservador incluso de Winston Churchill, que brevemente estuvo en el Partido Liberal británico, pero era un partido liberal que de hecho promovía más que todo el estado de bienestar. Ya entonces el liberalismo comienza a encontrar una especie de base política que no necesariamente es partidaria. Comenzamos a ver, por ejemplo, ministros liberales, diputados liberales, senadores liberales, presidentes de formación liberal, pero que lo iban ampliando. Esto hay que marcar una gran diferencia entre América Latina y Europa. Hay que marcar una gran diferencia entre África y Asia, donde el liberalismo tiene otras definiciones. Por ejemplo, en Europa más al norte, Europa nórdica, los liberales han sido la base política por excelencia en contra del socialismo y la socialdemocracia. Al punto que el principal partido contrario al socialismo en Dinamarca se llama Venstre. Venstre es un partido liberal y el nombre quiere decir literalmente la izquierda. ¿Por qué la izquierda? Porque era un partido que venía del siglo XIX. Al punto que cuando vemos cuáles son las tradiciones económicas nórdicas, es una austeridad enorme que viene principalmente del hecho de que son países que tienen muy poco sol y se acostumbraron a ahorrar muchísimo. Así que allá el liberalismo incluso tiene un gran arraigo cultural. En América Latina, el liberalismo tuvo grandes partidos, principalmente en el siglo XIX, pero que después por los choques, más que todo Guerra Fría, pero que venían incluso desde antes, comenzamos a ver una especie de cambio. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical en Argentina era un partido liberal clásico en el siglo XIX e inicios del siglo XX. El Partido Liberal de Honduras. El viejo Partido Liberal colombiano, antes de convertirse en una base más socialdemócrata, era igual un partido liberal, pero al igual que los cambios que mencioné en Reino Unido y varios otros lugares, entonces terminó pasando lo que hemos visto, de que ya no necesariamente hay partidos liberales, pero sí entonces liberales como actores políticos. Aquí en República Dominicana entonces también tenemos lo mismo y es por eso que yo llamo a todo aquel que se sienta liberal a que accione en política, a que participe en política y que participe en la transformación de la República Dominicana, porque no hay excusas. Que no tengas un partido donde todo el mundo necesariamente piense igual que tú, no debe ser la justificación para quedarte inmóvil. Sí. Al final, el que no participa en la política está preso del que participa en la política. Claro. Entonces, si los liberales no están en la política, van a estar los que no son liberales en la política. Claro que sí. Entonces, evidentemente, tener liberalismo de desarrollo en el siglo XIX, siglo XX, es importante señalar, como dice Jansen, que en el siglo XIX las revoluciones, las independencias, tienen un carácter liberal muy fuerte. De hecho, nosotros, la República Libre, reivindicamos a Duarte como un liberal clásico. Y cuando tú lees los escritos de Duarte, realmente tú ves un trasfondo liberal clásico muy fuerte. De hecho, la idea de la independencia era básicamente que él viajó a Europa y vio estas libertades, estos fueros, y eso es lo que él quería para acá, que eso no había para nada de eso. Entonces, vemos en Latinoamérica que también se da ese fenómeno, pero también se da en contrapartida de sectores que eran monárquicos, que luego son conservadores, y luego estatistas. Luego llega entonces el asunto de la revolución de invierno en Rusia. Entonces ahí el mundo se divide entre los que respetaban la propiedad privada y los que no. Entonces ahí quizás los liberales en Latinoamérica se tuvieron que esquinar con sus antiguos adversarios. Entonces aquí es importante señalar que evidentemente se ha evolucionado, o sea, luego de la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, ya se han ocurrido varias iniciativas en Latinoamérica de tener ya el liberalismo en el paso aparte. Tenemos los amigos de México Libertario, tenemos los movimientos libertarios en Colombia,
Recientemente en Argentina hay un candidato que se dice que es a ANCAP, incluso, a la capitalista. Y aquí en República Dominicana, con República Libre, que también está como movimiento empujando esa agenda. Ahora, al día de hoy, hay algunos gobiernos, específicamente en el continente europeo, que son liberales. Entonces, me gustaría que ya le explique a la gente cuáles son esos gobiernos y más o menos cuál ha sido su desempeño en esta última década. Claro, marcando la diferencia de que en Europa hay gobiernos que son liberales progresistas y hay gobiernos que son liberales que serían más cercanos a el conservadurismo liberal. Por eso, para poner un poquito en contexto lo que son los signos políticos en Europa, es importante conocer cómo funciona la institucionalidad dentro de la Unión Europea. Existe lo que se llama la Comisión Europea, que ve la gobernanza dentro de la Unión, y está el Consejo Europeo, que reúne a los gobernantes de cada uno de los países que integran dicha unión. Entonces, para fortalecer lo que es tu presencia dentro de esta institucionalidad, varios gobiernos y partidos políticos principalmente se agrupan en torno a lo que es su familia política. Entonces, por ejemplo, los conservadores y demócratas cristianos se reúnen en el Partido Popular Europeo. Los socialistas, socialdemócratas, pero también laboristas se reúnen en lo que llaman socialismo y democracia, y desde luego están los que se llaman conservadores y reformistas, que son conservadores un tanto más a la derecha, históricamente liderados por el Partido Conservador Británico. En este grupo, por ejemplo, aunque no están en el gobierno, pero participan Vox, participa también el partido de Orbán en Hungría, conocido como Fidesz, que históricamente había sido demócrata cristiano. Y están, por ejemplo, lo que es el grupo de liberales y demócratas de Europa, que reúne a los partidos liberales de Europa, algunos más progresistas, otros más cercanos al liberalismo conservador. Ahí el líder por excelencia, y de hecho ahora mismo el más longevo de toda la Unión Europea, es Mark Rutte, que lidera el partido BBD dentro de Países Bajos. Es una persona que yo creo ejemplifica bastante lo que es el liberalismo en el sentido clásico. Es una persona que cree en la austeridad, es una persona que cree en límites al poder, es una persona que cree en todo lo concerniente a equilibrio dentro del presupuesto, pero al mismo tiempo promueve lo que son libertades ciudadanas. En el contexto europeo, esto es algo que genera bastante consenso, pero es una persona claramente pro aborto, es una persona claramente pro matrimonio entre personas del mismo sexo, y yo diría que es el mayor ejemplo de lo que es el liberalismo clásico. Hay otros gobernantes, como es el caso específico de Luxemburgo. En Luxemburgo está un gobierno también de corte liberal, que encabeza Xavier Bettel, pero es un liberalismo más progresista. Y en Bélgica también está gobierno de corte liberal. Esta es la región que llaman Benelux en Europa, que es Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. En el mundo nórdico, como mencionaba con Dinamarca, la tradición de centro derecha ha sido mayormente de corte liberal. Para tomar en cuenta, hay otros partidos y movimientos políticos que no necesariamente están en el gobierno ahora, pero que sí tienen una agrupación importante. Está lo que se llama la izquierda europea. Ahí participan, por ejemplo, Podemos, ahí participa Syriza de Grecia, que tiene la distinción de haber sido un movimiento de clara línea izquierdista dura, que encabezó gobierno por la crisis económica que vivió ese país cuando tuvieron que hacer grandes recortes de la nómina pública. Y entonces gana quien dice, bueno, vamos a traer de vuelta a toda esta gente a la nómina pública, pero fue económicamente insensato. Y después entonces llega al poder nuevamente el partido Nueva Democracia, que es más cercano a la centro derecha. En América Latina, muchos de los movimientos que mencionas son influyentes quizá en lo conceptual, pero políticamente hablando, los únicos que han tenido ahora mismo cierto nivel de éxito político son el PLP de Costa Rica, Partido Liberal Progresista, que encabeza el ex viceministro Eli Feinsack, una persona que logró un importante cuarto lugar en las elecciones costarricenses del año 2022, es ahora mismo diputado. Y desde luego, cuando estamos hablando de Javier Milei en Argentina, hay una particularidad También en Brasil con el Partido Novo. Sí, pero el Partido Nuevo fue 2%. Cuando estamos hablando de... Sí, pero a nivel estatal tienen un gobernador en un estado fuerte.
Minas Gerais. Sí, claro, pero cuando estamos hablando de lo que es lo presidencial y gobierno, Ah, claro. los únicos partidos que han logrado ese nivel de presencia han sido pues el PLP y Javier Milei, al punto de que ambos tienen una importante posibilidad de llegar a los gobiernos. Pero es importante ponerse en el contexto de cada uno de estos países. En el caso costarricense, la audiencia entra ahora mismo a Google. Escriban Costa Rica, el país que se quedó sin dinero, y van a ver que Costa Rica cada rato se les acaba la liquidez del gobierno porque han tenido políticas económicas insensatas durante mucho tiempo. Argentina tiene 110% de inflación, entonces quien llega con estas ideas duras encuentra un mayorete. En República Dominicana, por diversas razones, uno dice vamos a destruir el Banco Central y probablemente no te van a tomar en serio. En Argentina, dices vamos a pasarle la motosierra al Banco Central y te van a aplaudir. ¿Por qué? Porque el Banco Central fracasó. Ese país se ha convertido en uno inviable económicamente. Entonces, llega un momento. De hecho, recientemente el ministro de Nigeria se jactaba de que la inflación de ellos no era tan mala porque no era igual como Argentina. Es el ejemplo por excelencia de la peor inflación, sin estar en guerra, sin estar en dictadura. Entonces, obviamente, ideas, vamos a decir que radicales en su planteamiento, son mejor recibidas en Argentina, porque seguir haciendo lo que hasta ahora ha sido la práctica, de nada sirve. Es un país que está en el peor contexto posible. Entonces, ahí el liberalismo encuentra un mejor eco, incluso con discurso duro, a diferencia de otros países donde el abordaje es un tanto más moderado, porque no hemos visto semejante colapso. Claro, y faltaba mencionar que en el gobierno actual de coalición en Alemania, el FDP, que es liberal, tiene ganado. Claro, de hecho tengo que mencionarlo, soy becario de la Fundación Friedrich Naumann, soy vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas, que es contraparte de la Fundación Friedrich Naumann en República Dominicana. Integramos la red liberal de América Latina. Yo he estado en Hummersbach, que es la academia de la Fundación Friedrich Naumann. El FDP ha sido el partido que más tiempo ha pasado en coaliciones de gobierno en Alemania porque ellos tienen un sistema de gobierno parlamentario, que significa que necesitas una mayoría de diputados para entrar al gobierno. Entonces el FDP, a pesar de que prefiere las coaliciones, con la Unión Demócrata Cristiana, ha participado ya en 2 ocasiones de coaliciones con el Partido Social Demócrata, y eso influye en lo que son las ideas liberales de otros gobiernos. También cabe señalar la ministra Callas de Estonia. Sí, la primera ministra Callas de Estonia, que de hecho la conozco bastante bien desde hace muchos años. Ella encabeza el Partido Reformista de Estonia, es el partido principal del segmento de centro derecha en ese país, que muchos recordarán por los gobiernos de Mark Lahr. Sin embargo, después de que el partido de Mark Lahr fue retrocediendo, fue avanzando en gran medida el Partido Reformista, que encabezó hasta recientemente Tavi Roivas, que fue primer ministro con 31 años, y ahora la primera ministra Callas, que de hecho logró reelegirse a pesar de la gran campaña en contra por parte de los rusos. También tenemos el gobierno actual, reciente de Suecia, que también es de coalición y partido liberal, ¿no? Que incluso está Mauricio Rojas, también un gobierno que tiene una coalición liberal, ¿no? Claro. Que está planteando reformas muy interesantes. Claro, históricamente los gobiernos de centro derecha en Suecia incluían a 4 partidos. Estamos hablando de Moderaterna, que es el partido moderado, pero más cercano a lo que sería el conservadurismo. Estamos hablando de Liberalerna, que es el partido liberal tradicional. Estamos hablando del Partido Demócrata Cristiano. Y estamos hablando del Partido Centrista, que viene de la tradición agraria en el mundo nórdico. El liberalismo nórdico, llamado centrista, es muy distinto a otros que estamos viendo, porque principalmente ha estado compuesto por granjeros que no querían que desde la capital le pusieran límites a su producción principalmente agropecuaria. Ser una tradición fisiócrata, más o menos. Claro. Pero ¿qué pasó recientemente? Ha sido el auge del segmento nacionalista, conocido como los demócratas suecos, que logran una quinta parte del voto, mayormente quitándoselo a la centro derecha, pero también en parte
a la centro izquierda, y eso llevó a un debate dentro de los cuatro partidos tradicionales de la centro derecha sobre si cooperar o no cooperar con el nacionalismo. El partido centrista no quiso cooperar y se entonces alineó con la centro izquierda. Liberalerna sí coopera con el actual gobierno, que entonces incluye tres partidos y apoyo externo de los nacionalistas, pero eso llevó a que en el Partido Liberal y Demócrata de Europa, que reúne a los partidos liberales, fuera suspendido el Partido Liberal porque entienden que estos segmentos son más cercanos a lo que algunos pudieran llamar fascismo. Yo discrepo totalmente, no creo que el partido actual en Suecia es lo mismo que era hace 30 años, sin embargo llevó a semejante sanción. Pero ya hemos visto varias colaboraciones en diversos países con partidos nacionalistas, como es el caso de Dinamarca, como es el caso de Austria, y la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que el extremismo disminuye cuando asumen entonces responsabilidades de gobierno, porque ya entonces dejan de ser movimientos de protesta. Pero sí, el Partido Liberalerna es un partido con el cual también el Centro de Análisis para Políticas Públicas tiene grandes relaciones. Yo he sido, de hecho, muy cercano con la fundación, que estuvieron aquí participando en el aniversario del Centro de Análisis para Políticas Públicas en el año 2018. Pasa mucho que tirando eslóganes, cualquiera puede ser muy radical, pero al momento de asumir una responsabilidad de gobierno, entonces ahí se baja más o menos los ánimos. Claro. Y esto puede que pase en el caso de Argentina. Nosotros recientemente por anteriormente Twitter, hicimos un espacio donde estábamos leyendo el programa de gobierno de Javier Milei. Y no es para nada narcocapitalista. O sea, pareciera más liberal progresista. O sea, plantea un sistema socialdemócrata. Claro. Entonces, al final de cuentas, a veces hay que leer bien qué es lo que te propone concretamente los partidos y no llevarse tanto los eslóganes. Claro, de hecho en Guatemala recientemente vimos que para la segunda vuelta había un fuerte choque diciendo que si tal partido o este otro representaba la Agenda 2030 globalista, homosexualizante, entre otras. Sin embargo, vimos que algunos de los que estaban atacando a otro partido por ello no habían leído que el programa de gobierno de su partido hacía mención explícita de la Agenda 2030. Sí. Y ya, volviendo ya al caso local, el liberalismo en República Dominicana. Usualmente los liberales tenemos, digamos, una historia corta, por decirlo, y es prácticamente con la reforma aperturista que hizo Balaguer en el 91, luego de una crisis complicada en el 90. Antes de eso tenemos el gobierno de los azules, que duró no mucho tiempo, pero sí tenía una idea liberal clásica. Pero pareciera que el liberalismo en República Dominicana tiene una historia corta. Entonces, en República Dominicana, actualmente evaluando, sin caer mucho en etiquetas, ¿qué organizaciones políticas se acercan más a lo que, no digamos lo que decía Adam Smith o Thomas Jefferson, pero se acerca más a lo que planteaba Duarte y lo que planteaban los partidos azules? Según tú, ¿cuál tú entiendes que se está acercando más? Yo no creo que ninguna organización política en República Dominicana se acerque a nada. Yo creo que todas las organizaciones políticas en República Dominicana son maquinarias y implican lo que algunos llaman el acapara todo. Algunos lo dicen eso con dolor, sin embargo, yo lo digo con cierto nivel de satisfacción, tomando en cuenta que es parte de lo que explica por qué aquí existe tanta convivencia. Mira, yo he estado en 76 países. Yo he recorrido América Latina entera. Yo he visto países destruidos por la guerra civil. Yo he visto partidos que reivindicaban todo lo concerniente a el odio como base política, y entonces llevaron a que sus rivales también asumieran el odio como base política. Que República Dominicana haya logrado salir de una guerra civil reconciliados, yo creo que es algo que tenemos que aplaudir. Ahora bien, hay personas liberales en diversos espacios. Lo que tendremos que ver es dónde encuentran mayor marco de influencia. En un momento, el Partido de la Liberación Dominicana fue el que le dio mayor nivel de acogida desde el punto de vista mayoritario a los liberales. La primera vez que yo escuché a Friedrich Hayek siendo citado era con relación a los programas de gobierno de Danilo Medina rumbo al año 2000,
que tenía a Lida Wager como asesor, que tenía también a Ernesto Selman como asesor, entre varios otros. También sabemos que, por ejemplo, el PRI, en su momento, el Partido Revolucionario Independiente, desprendimiento del PRD, Jacobo Magluta promovía bastante lo que era el liberalismo. Y bueno, Balaguer, de los años 60 y 70, no exactamente, sino que era más un conservador de aquel momento, que de hecho era menos conservador que los que estaban en el otro segmento, pero Balaguer del 90 en adelante sí asumió el liberalismo después de haber intentado entre el 86 y 90 aplicar las mismas prácticas de cuando tenía la renta azucarera, pero asumiendo el liberalismo impone la reforma que transformó a la economía dominicana, de la cual seguimos viviendo al día de hoy por decreto, porque el Congreso dominado por la oposición no se lo quería aprobar. A lo mejor ustedes han visto el video cuando el presidente dice o me apoyan o el país se va al precipicio o el país cae en el abismo rocañoso. Y aplicó esas reformas que significaron más recaudaciones. Entonces yo hago vida actualmente en el Partido Revolucionario Moderno después de haber hecho vida en el Partido Reformista Social Cristiano de Joaquín Balaguer. Pero no puedo decir que es un partido ideológico, es un partido que ha dado apertura y que muchos liberales estamos ahí dentro. El presidente Luis Abinader ha participado en varias de nuestras actividades del Centro de Análisis para Políticas Públicas y él entiende que el 2024 es inevitablemente el año de las reformas y nosotros queremos incidir en que sea el año de las reformas liberales. Ahora entrando en las reformas y en el 2024, Yasser Román, candidato a diputado. Siempre las campañas políticas en nuestro país, para bien o para mal, mucha gente dice que han sido campañas más de mercadeo y pocas propuestas. Digamos que alguien no conoce a Yasser Román ni sabe su trayectoria en liberalismo. ¿Por qué debería darle una oportunidad a Yasser Román para ser una voz en el Congreso del Liberalismo? ¿Qué propone Yasser Román? Mi mayor propuesta es la agenda de reformas. Desde luego es mucho más fácil llegar con un proyecto de ley y decir esto es lo que yo propongo, pero yo entiendo que eso es política barata, porque un proyecto de ley puedes presentarlo y después va al letargo en las comisiones. Puede incluso ser aprobado, pero después entonces no necesariamente implica un seguimiento de cómo está funcionando. Las reformas son algo mucho más abarcador. Y mencionaba, 2024 es el año de las reformas inevitablemente. Y es por eso que yo llego entonces con una voz liberal, para que cuando estemos debatiendo la nueva estructura fiscal de la República Dominicana, ahí exista una voz liberal. Para que cuando se reforme la educación en nuestro país, con una ley que es actualmente de 1997, ahí esté la voz liberal. Para que cuando se reforme el Código Laboral Dominicano, sea en base a una voz liberal. Eso es lo que está en juego en estas elecciones desde el punto de vista legislativo. ¿Cuáles voces tú quieres que estén presentes en el debate sobre cuál será la base institucional del país que vamos a hacer durante cuanto menos los próximos 30 años? Y esa no es una exageración. Miren cómo las reformas de 1991 marcaron el país que seguimos siendo. Así que 2024, tu voto es el que va a definir cuáles voces llegan al Congreso Nacional, cuál visión es la que llega al Congreso Nacional y cuál es la legislación que se aplica desde el Congreso Nacional para las reformas. ¿Qué yo creo? Aumentaron los impuestos 7 veces en las últimas 2 décadas y las recaudaciones se quedaron estancadas. Hacer lo mismo y esperar resultados distintos es locura. ¿Qué se puede hacer? Entonces, disminuir los impuestos para que más gente pague. No se trata del látigo. El látigo no es lo que va a disminuir la informalidad. Lo que va a disminuir la informalidad es simplificar trámites, es disminuir tasas para que se pague más, podamos invertir más y podamos realmente entrar en el siglo XXI de manera moderna, transparente, en base a una agenda de prosperidad. Creo que el que no conocía a Yasser Román y escucha tus palabras, ahora más o menos ya está en tierra. Y nosotros siempre tratamos de que todo el que se sienta liberal tenga República Libre como un espacio, sea sin compromiso o con compromiso. En el caso de Yasser Román, que está en el PRM, nosotros
no nos interesa qué partido estés, no nos interesa qué liberal esté dando la batalla y poniendo las ideas en el núcleo donde tiene que estar, que en el Congreso, que nuestro país por una tradición caudillista no le da el valor que realmente tiene. O sea, el Congreso es el primer poder del Estado, precisamente. O sea, el presidente, todo lo que hace tiene que estar aprobado previamente por el Congreso, y algo tan sencillo como la ley del agua tiene que pasar por el Congreso. El presidente no puede ejecutar ni siquiera una agenda del agua. Y entonces, para todo eso, es importante que voces liberales, como Yasser Román y como tantos otros, en el caso de ustedes conocieron a Yasser, si es que no lo conocen, pero lo importante es eso, o sea, que ustedes sepan que actualmente en esta jornada electoral tienen una opción. Tienen una opción que está claro de que lo que necesita el país en la jornada de reformas en que nos encaminamos es liberalismo. Y un liberalismo centrado, un liberalismo con los pies en la tierra y un liberalismo que conoce las mejores experiencias internacionales de qué funciona y qué no funciona. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy en este diálogo libre con Yasser Román, candidato a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para diputado. Y le deseamos los mejores éxitos en esta campaña que sabemos que es difícil, pero lo difícil es lo que tiene al final retribuciones importantes. Eso es lo que vale.